Listo, pues. ¿Cómo está todo el mundo? Como dijo Iván, mi nombre es Carlos Ospina, trabajo para Acquia y hoy les quiero presentar una presentación que empezó como resultado de mi experiencia como Technical Account Manager, que es mi cargo en Acquia, y se llama en inglés My Team is New to Drupal, What Should I Know? Y la idea de esta presentación es hacer como un body of knowledge en Drupal Development, así como en algunas otras empresas lo tienen. Muy bien, denme un segundo. Listo, entonces, iniciamos primero pues con una presentación también, como lo dijeron, soy Technical Account Manager en Acquia desde el 2015, trabajo con Drupal desde el 2012, he estado muy involucrado en la comunidad Drupal en ambos lados, en Estados Unidos, donde vivo, y en Colombia. Y algo particular sobre mí es que me encanta practicar taekwondo. Ahí pueden ver mi correo y mi Twitter es Camoa. Entonces vamos a ver sobre qué es esta presentación. Esta presentación tiene como meta poner en su cabeza los conceptos que hoy en día, en el futuro, en algún momento, cuando ustedes están en un proyecto Drupal y un proyecto de Drupal que va a crecer, van a tener que conocer y van a oír. ¿Cuál es la meta? Algo por lo que ustedes quieren llegar a tener, algo, mejores prácticas que quieren llegar a tener en algún momento. Yo utilizo lo que yo llamo un black box o una caja negra, una aproximación caja negra al tema, y va a haber conceptos que para algunos son demasiado técnicos, para otros son la primera vez que los escuchan. Es muy importante que piensen en ellos como una caja negra. Están ahí, son parte del proyecto o pueden ser parte del proyecto y las van a abrir cuando las necesiten. Para mí en Drupal, cuando empecé a hacer, hice más que todo frontend, un tema fue las funciones preproceso. Supe que estuvieron ahí, hice de todo en frontend hasta que un día no había otra manera que hacerlas y abrí esa caja negra. De esta manera pueden simplificar la forma de entender lo que estamos hablando. Y también la idea es cómo pueden, para que ustedes puedan planear para hoy, pero prepararse para el futuro, lo que se viene en el futuro de un proyecto Drupal. ¿Por qué se hace esto? Bueno, trabajando con muchos clientes nuevos a Drupal, he visto que hay conceptos que no son tan comunes o tan conocidos y no son tan directamente relacionados a Drupal. Entonces, ha sido esta presentación o mi charla con ellos en muchos temas para tener un piso común, para que todos podamos ver las mismas cosas y sepamos los mismos conceptos. Una cosa muy interesante y que todo el mundo debe tener en cuenta, Drupal es un proyecto, yo he estado en muchos proyectos open source desde 1997, y una de las cosas que me encantó de Drupal es que más allá de estar desarrollando un CMS, ellos buscan tener mejores prácticas. La mayoría de las decisiones que se toman con Drupal son para involucrar conceptos ágiles, para involucrar conceptos de buenas prácticas en desarrollo, de buenas prácticas en integración, de buenas prácticas en todos los aspectos que puedan tener relación con un proyecto web o aplicación web. Es para que personas no técnicas la puedan ver y puedan planear cuál es su realidad hoy en día, planear y poder crecer a medida que se vaya necesitando y vayan en la dirección correcta. Y como lo estaba diciendo, no es para personas técnicas, así que si estamos pensando que sean solo personas técnicas, ese no es el caso. Es para todo el mundo, es para project managers, cualquier persona que esté participando en un proyecto de Drupal. Vuelvo y repito, no esperen o no piensen que van a tener la necesidad o que van a tener que saber estos conceptos. Vamos a pasar muy rápido por encima de ellos. Solo quiero que los tengan en su cabeza. Solo quiero ponerlos en su cabeza para que esto inicie. Muy bien. Entonces, ¿de qué temas vamos a hablar? Primero vamos a hablar de la historia de los realmente dos Drupals que hay ahorita en vivo.
Vamos a hablar sobre la primera parte de lo que se debe hacer cuando iniciamos un proyecto y es crear nuestro flujo de trabajo. Y vamos a hablar de las cosas técnicas o no técnicas que van a ser nombradas o van a existir acerca y alrededor de un proyecto Drupal. Git, conceptos básicos de desarrollo en Drupal, que es importante para todo el mundo, especialmente, por ejemplo, para no técnicos, es para cuando están contratando a alguien, las cosas que deberíamos buscar que ellos sepan. Vamos a hablar de servidores, vamos a hablar de DevOps, vamos a hablar de algunos principios que deberían tener en cuenta para diseñar su aplicación. Me disculpan aquí que tengo el gatico. Vamos a hablar de governance, project management, estrategias, ágil sobre todo, composición del equipo y sobre la comunidad Drupal. Entonces vamos a avanzar más rápido para aquí en adelante. Entonces, una historia de 2 o 3 Drupal. El primer Drupal que todos conocen es Drupal 7, es el que está más conocido hoy en día. Todavía está usado en muchos sitios. Drupal 8 tiene migraciones incluidas para Drupal 7 y cada vez están creciendo más y haciendo mucho más simplificadas. Se usa el Migrate API. Hay que tener en cuenta que hay unos problemas de compatibilidad con PHP. PHP ha estado cambiando todo lo que viene para PHP. Y hay unas nuevas versiones de PHP que no son compatibles con todas las versiones de Drupal 7. Entonces hay que tener en cuenta eso. El final de vida de este proyecto va a ser noviembre 22 de 2022. Y por favor, solo usen Drupal 7 si su sitio ya está hecho en Drupal 7. No empiecen un nuevo proyecto en Drupal 7, no tiene sentido, no les va a convenir a pesar de que sientan que hay más módulos. Y por último, si van a usar Drupal 7, manéjenlo con cuidado. Es muy importante que sepan que ya, aunque se está manteniendo, no va a recibir nada nuevo, no van a haber nuevas funcionalidades, nuevas cosas no van a llegar ahí. El Internet de las cosas no va a llegar a Drupal 7. Ok, el segundo Drupal, tercer Drupal, es Drupal 8, Drupal 9, que es lo que estamos hablando hoy en día muchísimo. Y he visto a mucha gente preocupada, ¿cómo me paso a Drupal 9 si estoy en Drupal 8? Y la respuesta es que va a ser muy sencillo. Históricamente, Drupal jamás se ha preocupado por tener, o jamás se había preocupado por tener un camino de actualización. Entonces, ¿qué sucedía? De Drupal 6 a Drupal 7, lo que nos interesaba era traer las nuevas tecnologías. De Drupal 7 a Drupal 8, lo que nos interesó fue reescribir el código. Cuando digo nos, me refiero a la comunidad Drupal. Nos interesó escribir el código de una manera más estándar y más válida. Más moderna, objetos, más general, que pudiera involucrar a otras personas, deshacernos un poco de lo que se conocen como drupalismos, etc. Para Drupal 9, una de las principales decisiones es que podamos hacer upgrades. Entonces, ¿qué significa Drupal 9 contra Drupal 8? Básicamente significa bye bye deprecated code. Deprecated code significa el código que ha sido marcado como obsoleto. No deberías usar esto. En Drupal 8, cuando el código es marcado como obsoleto, la antigua función o el antiguo nombre, la antigua manera de utilizarlo permanece ahí solo como por compatibilidad. Drupal 9 va a retirar estas opciones de compatibilidad. Es decir, si una función ya está marcada como obsoleta en Drupal 8, todavía se podría usar porque va a haber conexiones, pero en Drupal 9 va a desaparecer. O sea que los módulos, el código que lo utilice va a dar error. Es lo primero. ¿Qué recomiendo yo? Sigan lo que se conoce como el release blog o el change log de Drupal, muy de cerca, solo para saber cosas nuevas, cambios, qué ha sucedido, qué viene y qué no viene en esta nueva versión. No se hacen cambios que rompan
APIs en versiones menores, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, pero puede haber cambios que requieran ciertos procesos de actualización en la versión 9.1, 9.2, 9.3. Así que sigan ese blog, sigan ese changelog que les va a explicar lo que tienen que hacer. Cosas que vienen con Drupal 8 y que en Drupal 9 se vuelven más fuertes. Media es el módulo para manejo de imágenes, videos, etcétera. Es parte de Core hoy en día. En Drupal 7 tocaba montar una gran cantidad de módulos. Claro, es un nuevo tema administrativo, muchísimo mejor. No recuerdo si ya salió de experimental, estaba en experimental, pero es mucho mejor que el que estamos acostumbrados. Umami, que Robert Douglas lo mencionó hoy en su keynote, es un fantástico profile que viene por defecto en Drupal 8 y Drupal 9. Y la idea de este perfil de este perfil de instalación o distribución es demostrar que Drupal puede ser funcional out of the box y proveer un ejemplo completamente funcional de un Drupal para la gente que está empezando. Layout Builder, que es una gran forma de manejar cómo se ve la página y darle a los manejadores de contenido una manera de manejarlo ellos mismos. Esas son solo algunas de las cosas buenas. Algo que deben siempre tener en cuenta con Drupal 8 y Drupal 9, y esto es algo más técnico, es Composer es su amigo. Composer es una herramienta para instalación y desinstalación de paquetes PHP. Es como puedo adicionar y quitar código de mi Drupal. Y siempre desde Drupal 8 es cada vez más requerido hacerlo. Esto les va a permitir seguir mejores prácticas. Recuerden que no todos los módulos son iguales. Algunos módulos de Drupal 8 no han hecho las actualizaciones que necesitan para Drupal 9. No es que necesiten cambiar el módulo, es que necesitan deshacerse del código obsoleto que han usado, si es que todavía lo hay. Y el único cambio principal que hay que hacer es un cambio en la definición de la compatibilidad. Como lo decía yo antes en la definición de compatibilidad, las cosas eran para Drupal 6 o para Drupal 7, pero en Drupal 8 los módulos pueden ser compatibles para ambas versiones. Otra más, hay varias herramientas de actualización que pueden ver ahí, son herramientas que les permiten revisar su Drupal 8 solo para estar seguros que los módulos que están usando ya están compatibles con Drupal 9. Bueno, hablemos de crear el flujo de trabajo. Crear el flujo de trabajo es uno de los primeros pasos que se debe hacer cuando se empieza con Drupal. Entonces, ¿qué debo pensar cuando creo un flujo de trabajo? Lo primero que deben tener en cuenta es lo que funciona para ustedes es lo mejor. Piensen en las fuerzas de su equipo y las debilidades de su equipo y preocúpense porque el flujo de trabajo funcione para ustedes. Es muy importante seguir mejores prácticas, pero no sirve de nada seguir una mejor práctica si no funciona en su equipo. La documentación va a ser siempre un organismo vivo. Piensen en eso como un organismo vivo. Es decir, ustedes pueden empezar con un partner y luego pasarse a un equipo local o empezar con un equipo local y pasarse a un partner. Y todas las definiciones y la manera de manejo va a ser completamente diferente. Es decir, su flujo de trabajo, sus procedimientos deben ser un organismo vivo que va cambiando a medida que ustedes van creciendo o descubriendo que un procedimiento no funcionó como se esperaba. Muy importante y exigir siempre en cualquier proyecto Drupal y de desarrollo es documenten el código. Muchos desarrolladores solucionan algo muy rápido, aún sea un cambio de CSS, cambios pequeños, y no se hace documentación en el código. Y esto permite que cuando en 3 años, en 1 año, en 6 meses, el desarrollador esté en otra posición, en otro lugar, y alguien más quiera tratar de trabajar sobre esto, no tengan ni idea por qué se hizo. Entonces, documentar el código es muy importante. Siempre, siempre, siempre traten de mejorar su flujo de trabajo. Si hoy funciona, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Si hoy tengo varias cosas que debo hacer manualmente, ¿cómo las puedo automatizar? O si he descubierto ciertos problemas, ¿cómo puedo evitar que esos problemas funcionen? Siempre, siempre mejoren su flujo de trabajo. ¿Y cómo funciona esto? Miren cómo está en el momento. Piensen cómo sería su punto ideal de flujo de trabajo y luego hagan los cambios. Muy importante, solo tomen unos pequeños malos hábitos, no traten de hacer cambios gigantes, empiecen con cosas pequeñas y mejórenlos cada cuarto, cada mes, dependiendo de sus ciclos. Esto les va a permitir crecer incrementalmente y llegar a ese estado ideal de la mejor manera. Ok, una de las cosas que más van a escuchar con Drupal es Git.
y son los conceptos de controles de versiones, controlar versiones del código. En Drupal 8 ya podemos controlar versión del código, de la configuración y en algunos casos de los contenidos, en el caso de perfiles de instalación, como lo mencionaba Robert en su keynote de nuevo, contenido que sale del código. Un gran ejemplo para ver todo este tipo de cosas es la distribución Umami, que yo recomiendo a todo el mundo que quiere hacer un proyecto. Vayan, miren lo que ellos están haciendo, porque están haciendo cosas muy interesantes. Muy bien. Entonces vamos a hablar de Git. Para mí es muy importante entender que existen flujos de trabajo de Git. Hay varios flujos de trabajo. Drupal maneja uno que está cambiando, aunque hemos querido cambiar por mucho tiempo, y lo vamos a explicar muy rápidamente. Es importante entender cómo funciona Drupal, porque poner una issue en Drupal.org diciendo esto me está fallando no significa que ustedes tengan un tiempo de respuesta, es importante entender cómo funciona el proceso de open source de Drupal. Vamos a hablar también sobre estrategias de manejo de ramas, cómo ramas es como lo definía algún cliente mío en algún momento, como esos universos alternos de su código. Cada rama es un universo alterno donde su código puede verse completamente diferente y yo puedo intercambiarme entre ellas. Hay estrategias para que su equipo pueda trabajar de una manera muy segura. Y entender que existe el concepto de code ownership. Es todo lo que queremos en nuestro flujo de trabajo con Git y las controles de versiones. Code ownership es quién es el dueño del código. ¿Quién es responsable que el código que se libere sea estable, que el código que se libere sea lo que queremos, cumpla con las funcionalidades, esté actualizado, sea bien hecho, etcétera? Tiene que existir alguien que sea el dueño del código. Muy bien, Drupal funciona en un esquema que llamamos confía en nadie. Entonces, básicamente en Drupal, cuando uno quiere contribuir en un módulo, quieren contribuir en un módulo, quieren contribuir para Drupal, lo que usted hace es copiar el código en su local, trabajar localmente, mandar ese parche al Drupal.org y decir, hey, yo estoy trabajando en este issue y este es mi parche. Mi parche es un archivo que tiene todos los cambios que hice a todos los archivos que yo cambié para poder lograr la solución que estoy tratando. Este parche es revisado por la comunidad de Drupal. Mucha gente en Drupal va a descargar el parche, lo va a montar en su local y va a comprobar si funcionó o no funcionó. La gente que está impactada por el problema, cualquiera sea este el problema. Una vez ese parche está revisado, la comunidad misma lo marca por a lo que conocemos como RTBC, que es Ready to be Committed. Lo cambia por Review by the Community. Una vez está revisado como Review by the Community, nosotros tenemos ciertas personas oficiales, la comunidad tiene ciertas personas oficiales que se han ganado esa posición por tiempo, por contribución, por demostrar su idoneidad en términos de desarrollo y de código. Y alguno de ellos va a mirar y si considera que todo está bien y no ve algo que pueda afectar más en la big picture, en la gran foto, lo pone como RTBC, listo para ser cometido. Ese commit se manda a Drupal y así es como se completa el ciclo de Drupal. De nuevo, recuerden, todos estos conceptos son muy rápidos, no tienen que profundizar, pero quiero que tengan en su mente todo lo que sucede. ¿Cuáles son los diferentes que pueden usar para su desarrollo localmente? Una de estas es confiar en el proceso. Es decir, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo puede hacer todo lo que quiera. Ustedes tienen procesos, un workflow del que hablamos antes, en donde determina cómo protegen el código. Entonces habrá procesos que dice, señor desarrollador 1, hable con el desarrollador 2 para que no usen el mismo archivo o para que no cambien las mismas cosas y luego se pueda generar un gran problema. O diferentes procedimientos pueden proteger el código. No es el ideal, funciona muy bien con equipos muy pequeños o cuando uno es un desarrollador solo, pero idealmente deberíamos tratar en un flujo de trabajo que protege el código, que es el más común. Esto es muy importante, este tipo de procesos les permite que exista propiedad del código, es decir, hay un responsable del código, hay alguien que decide si ese código entra definitivamente o no al repositorio.
y permite la revisión del código. Es decir, antes de que el código entre ahí, permite que alguien o el mismo equipo, porque pueden ser todos los del equipo que se revisen unos a otros, puedan revisar que el código está bien, que no exista redundancia, que no estemos definiendo cosas que puedan causar un problema de seguridad o de performance en el futuro, etc. Usa lo que se conoce como merge request o pull request. Es básicamente, yo hago mis cambios y a través de unos sistemas especializados de Git como GitHub, GitLab, Bitbucket, puedo pedirle al repositorio principal o al propietario del código, miren, ya hice mis cambios, por favor, mézclelos. Este genera el procedimiento que va a permitir el code review, uno puede correr test, hay muchas cosas que se pueden hacer con eso. Usualmente se usaba con forks, es decir, copias en el mismo servidor, pero mía, del código. Hoy en día se puede hacer dentro de una misma rama del servidor. Entonces es mucho más fácil. Y hablando de ramas, entonces también debemos pensar cómo vamos a hacer una estrategia de ramas. Es muy importante que esto sea parte de su flujo inicial de trabajo. Cuando hablamos de crear el flujo, esta va a ser una de las primeras partes que cualquier desarrollo Drupal debería considerar. Es cómo voy a manejar el código para asegurarme que yo pueda traer nuevas funcionalidades, nuevo código, actualizaciones, etcétera, de una manera segura y no causar que algún archivo quede dañado. En una de mis primeras experiencias como Technical Account Manager, tuvimos 2 semanas tratando de arreglar el problema con un cliente que no le funcionaba, y lo que descubrimos es que trabajaron 2 personas en el mismo archivo y no nos dimos cuenta que habían quedado marcas de error de Git. Es decir, el código se había dañado completamente y ese archivo pues aparecía como válido porque había sido enviado, aceptado en el código de esa manera. Entonces, estas estrategias permiten protegernos de eso. En términos generales, la que más se recomienda es la que se llama branch per feature o rama por característica, por funcionalidad. Puede verlo ustedes como rama por tiquete, si manejan cosas como Jira o rama por historia para ágil. Y esto es lo que hace, una de las estrategias es, hay una rama por cada tiquete, cada historia de usuarios, cada persona que trabaja, dependiendo cómo funcione para ustedes. Y existe una rama temporal de QA, es decir, una rama que se puede poner en servidores de desarrollo, en servidores de staging, de testeo, para que la gente vea. Y esta rama de QA tiene todo lo que se desarrolló en el sprint, en este ciclo de desarrollo. Entonces, imagínense, tenemos 2 desarrolladores, no sé si mi mouse se puede ver, van a ver que, ya vi. Ustedes van a ver aquí que el desarrollador 1 crea su propia rama y él está trabajando en funcionalidad 1, el desarrollador 2 está trabajando en funcionalidad 2. Una vez ambos están listos, siempre salimos de la última versión oficial del código, es decir, de lo último que está liberado en producción. Cargan, prueban, todo esto viene a la rama verde, que es la rama de QA que hablamos, es donde la gente va a probar que todo esté en conjunto funcionando, se lo entregamos a nuestros testeadores y ellos dirán si está bien. Muchas ventajas que esto es, puedo hacer releases parciales. Imagínense que tenemos 20 de estas ramitas, de estas funcionalidades. Somos un equipo muy grande, una página que mueve mucho. Una de ellas no funcionó, no tengo que parar todo el sistema. Una sola puede quedar por fuera y las otras pueden funcionar. Esto es en términos generales, tengan en cuenta, o sea, lo importante es tengan en cuenta, eventualmente van a tener que definir una estrategia de branch y es una de las primeras cosas que se debe hacer. Asegúrese de no estresarse, cosas que se deben tener en cuenta en un concepto de Drupal 8 utilizando Composer, porque hoy en día utilizamos Composer, para no sufrir con que 2 personas cambiaron el mismo archivo. Sucede mucho con CSS o SAS, donde las personas en el parte de frontend tienen que cambiar sitios que se comparten. Una de las cosas es, solo una persona debería estar en cargo de crear actualizaciones de Composer y configuraciones que sean compartidas. Es decir, un gran ejemplo de esto son nuevos módulos. Es decir, si yo como desarrollador necesito adicionar un módulo, no lo debería adicionar yo, debería solicitárselo a quien sea mi TA o mi code owner. De esa manera es liberado para todo el mundo y en el ambiente de desarrollo y no vamos a causar un problema a la hora de mezclar el código, de poner todo junto. Organicen su equipo. Deberíamos trabajar por componentes, por funcionalidades.
por lugares que no se vayan, como decimos en Colombia, a pisar las mangueras. Tengan en cuenta eso. Para los desarrolladores, muy cuidadosos con usar el mismo archivo de configuración, template, vistas, etc. En el esquema ágil existe la reunión diaria. Tengan en cuenta eso si eso sucede, estar pendiente con eso. Estas son formas de reducir el estrés que les van a servir en el futuro. Vamos a hablar de los conceptos básicos de desarrollo en Drupal y me voy a acelerar porque vamos por mitad y todavía falta mucho. Ya vamos a más de mitad. Usen Composer, usen Composer, usen Composer. Usen Drush, que es una herramienta que permite hacer tareas de Drupal muy rápidas remotamente y automatizar. Siempre va a haber una estrategia de datos y configuración. Siempre se debe saber quién es la fuente de sus datos y quién es la fuente de su configuración. La estrategia de configuración más común que existe ahorita es splits de configuración y va a haber una charla posteriormente que creo que va a profundizar mucho más en esto. Piensen en estrategias o sus desarrolladores deberían tener herramientas como IDES, PHP Storm o lo que quieran usar, Visual Studio, que permitan usar Xdebug para hacer debugging del código y todo el mundo debería saber algunos conceptos de PHP. No programar en PHP, pero entender cómo funciona PHP porque ese va a ser su idioma. Buenas prácticas, diferentes buenas prácticas. En el backend, mantenga los estándares de código, documente su código. Recuerde usar que en Drupal 8 y 9 son la base, plugins y servicios. Saber cuándo usar un plugin, saber cuándo usar un servicio. Recordar que hoy en día todos son entidades de configuración. Y existen las entidades de configuración. ¿Para qué es esto muy importante? Los bloques que usted genera por código, por ejemplo, son configuración. Entonces hay que entender bien estos conceptos. En el parte de frontend, usar Smax y Sass. Sass es un lenguaje o es una forma de escribir CSS en preprocess, es decir, permite ciertas capacidades programáticas y permite generar CSS dinámico de cierta manera y es mucho mejor. Un ejemplo es ponerle variables a los colores, es decir, que si tengo el color azul que está en esta presentación, lo quiero cambiar de tono, no tengo que irme por 100 archivos de CSS o miles de líneas, sino en una sola línea, nos vamos. Nombren sus clases de manera que sean entendibles, usen la lógica en el lugar, Twig, Layout Builder, son cosas y conceptos que ustedes deberían saber, que un desarrollador frontend debe decirles, y entender lo que existen en las core and contrib temas básicos. Una de las cosas nuevas en Drupal 9 es que estamos preparándonos para sacar, inicialmente en Drupal 8 se crearon clase y estable y usualmente yo les contaría de qué se tratan, pero no vamos a tener tiempo. Pero clase y estable quieren salir ahora de core. Bueno, continuemos con esto. Miren el ecosistema de Drupal. Puede que exista un módulo para lo que ustedes están pensando. Si es algo muy específico, muy especial, no va a existir ese módulo, pero si es algo general que todo el mundo lo ha hecho, muy posiblemente existe el módulo. Quizás alguien ha enfrentado esto, hablen con la comunidad, aprendan de la comunidad. Hay grupos en comunidades latinas, hay grupos en comunidades locales como la colombiana, etcétera. Pregunten ahí que alguien ya lo ha hecho. Usen cosas, y ya esto lo habló muchísimo Robert, como Acquia Lightning, que es un perfil de instalación que ya trae varias cosas y aunque tiene muchas opiniones, ya ha resuelto varios conflictos. Cómo manejar todo lo que son imágenes, medias, videos, cómo manejar todo lo que es el workflow de contenido, etcétera. Ellos ya han tomado han tomado unas decisiones, pero ya están prehechas y no tienen ustedes que desarrollar eso, se pueden concentrar en otras cosas. Sigan siempre las mejores prácticas. Las mejores prácticas de Drupal, siempre pregúntenle a la gente en la comunidad. Pregúntenle a la gente en la comunidad que ellos les van a decir cuáles son las mejores prácticas. A veces las mejores prácticas se sienten como algo complicado, pero realmente siempre van a ser mejor. Muy bien. Otros conceptos que van a escuchar con Drupal, vamos a hablarlos muy rápido. En términos de servidores y sysadmin, la gente les va a mencionar Varnish, Reverse Proxy, les van a mencionar caching. Es muy importante en Drupal tener un servidor. Varnish lo que hace es ponerse al frente de su servidor web y tomar una foto de lo que Drupal genera.
y para la siguiente persona le muestra esta foto, que es solo HTML, es decir, nos evitamos subir bases de datos, Apache, y todo lo que hace Drupal, todo el código, todo eso no tiene que correr para la segunda vez que alguien ve la página. Piensen, les van a nombrar Memcache o Redis. Básicamente, esto lo que hace es, las cosas que pasan en base de datos, algunas de ellas pueden ser hechas en memoria gracias a Memcache y Redis. Al ser hechas en memoria son más rápidos, al ser más rápidos, su sitio es más rápido. Eventualmente van a necesitar estrategias de CDN o Content Delivery Network, como Cloudflare, como Akamai, que han escuchado todos en algún momento, Fastly. Ellos son sitios que hacen lo mismo que el Varnish, pero lo hacen en diferentes lugares del país y del mundo. Es decir, si alguien está accediendo desde Bogotá, muy seguramente va a recibir la foto desde un servidor que está en Bogotá, en el CDN. Y si alguien está en Houston como yo, lo va a recibir de un servidor que está en Dallas o en el mismo Houston. Una vez estos tres están juntos, ustedes deben tener estrategias de cacheo. ¿Cuánto tiempo mantengo un activo, una página, una imagen, un JavaScript? Todo esto debe ser cómo hago para que se cancelen si se actualiza el contenido, etcétera. Eso eventualmente van a tener que verlo. A medida que su proyecto crece, ustedes tienen un servidor web, eventualmente van a hablarles de lo que se llama el multi-tier, es decir, varios servidores. En Acquia y en muchas de las empresas como Pantheon que han nombrado como Platform, lo que ustedes tienen es al frente un grupo de servidores que se llaman los balanceadores, que se encargan de hacer el cacheo de Varnish. Atrás tienen los web servers y si es mucho más grande, detrás de los web servers hay servidores dedicados para archivos y hay servidores dedicados para las bases de datos. Eso es lo que se llama múltiples capas de servidores y no tienen que ser todas estas. Eventualmente usted puede tener un servidor web, luego adicionar un servidor de caché adelante. Mi página creció, mi servidor web está poniéndose muy lento, de pronto puedo sacar la base de datos a un servidor aparte. A eso se refiere. Empiecen a pensar en su proyecto en herramientas de monitoreo y análisis de logs. Un gran ejemplo son New Relic. New Relic es una herramienta que les permite ver qué pasa en los servidores, qué pasa en los browsers, qué funciones de Drupal están consumiendo mucho tiempo, etcétera. Sumo Logic les deja analizar los logs de los servidores. SignalFX les deja ver el estado de los servidores, requests, CPU, memoria, etcétera. Hay varias. ¿Por qué es importante? Les ayuda a revisar el performance eventualmente, les ayuda a mirar a cosas en tiempo real a todos los niveles del stack, les ayuda a revisar o a hacer debug de situaciones que pasan. Es el hardware, es el software, qué es lo que está pasando. Y también les ayuda a identificar posibles mejoras. Puede que todo se vea muy bien, pero esto les va a permitir notar, no sé, que existe una vista o una parte de su sitio que realmente consume mucho tiempo y mejorar. Pongan en su cabeza el tema de containers. Hoy en día los servidores y todas las plataformas si no están allá, están tendiendo allá. Usan Docker, Kubernetes, etcétera. Son herramientas para poder generar servidores Excel de manera al aire. En DevOps, DevOps son las operaciones de desarrollo. Las operaciones de desarrollo o cómo se hace esto es siempre estén pensando en testeos automáticos. Drupal ya tiene varios incluidos en sí, pero si ustedes crean nuevo código, esto es un concepto que en algún momento van a tener que vincular. Existen dos tipos, Behat y PHP Unit son el ejemplo que usa Drupal, pero básicamente son behavioral y funcional. Behavioral es, si yo hago login y meto el password mal, debo recibir un error de que el password está equivocado. Funcional es, si yo paso la variable A como 2, la variable B como 2 y estoy sumando A más B, debería recibir un 4. Esos son los ejemplos de los tests. Y son tests que se ejecutan para garantizar que algún cambio, arreglo en el código no dañó el funcionamiento. Hay otros tests que se llaman de regresión gráfica. Son tests que toman la foto de su sitio, y esta foto sí es un JPG, después de un cambio, lo toman antes, aplican los cambios y toman la nueva foto y les presentan cuáles son las diferencias gráficamente de esas dos imágenes. Y lo hacen en los lugares que ustedes predeterminen, ciertos lugares de su sitio que son importantes, el about us, el blog, la lista de artículos, la lista de productos. ¿Para qué es esto? En frontend, y esto es para frontend, usted puede cambiar una sola cosa y cree que está cambiando una página, resulta que cambió todo el sitio y no se dio cuenta. Tiene que empezar a pensar en integración continua. Travis, pipelines. Travis es de GitHub, pipelines es de GitLab.
no estoy seguro que usa BitLab, Provo, etcétera. Son robots que actúan como un desarrollador, arrancan cuando usted solicita que nuevo código entre a su repositorio y crean todo un ambiente local, corren los tests, prueban, se aseguran que todo esté bien, mezclan, que todo se vea bien, que el código pueda estar junto y lo envían a su servidor como un Git, como una rama, como un tag, como un universo alterno a su servidor de desarrollo o de prueba para que ustedes puedan hacer el cambio y usarlo. Siempre trabajen en desarrollo local. He visto muchas preguntas de ¿cómo puedo actualizar mi Drupal 8 si yo solo tengo acceso a FTP? Bueno, crea una copia local, lo hace localmente y luego sube al FTP eso localmente, los cambios que ya están hechos del código. Siempre utiliza desarrollo local. Varias opciones de desarrollo local, Drupal VM, Lando, Docksal, son diferentes cuestiones que les generan un servidor virtual dentro de su máquina que corre Linux, y la idea de esto es que representen el servidor que ustedes tienen en la nube para evitar que digan, me funciona en mi computador, pero no funciona en mi servidor de producción. AccuAdev Desktop existe, se pensó en cambiar, pero simplemente se ha mantenido actualizado, pero mínimamente. Recomiendo usar AccuADLT para Drupal 8 o 9. Usen Composer, usen Composer, usen Composer. Composer es su amigo y Composer les va a hacer la vida más fácil. Composer les permite controlar, aplicar parches. Composer les permite evitar que se reemplace el htaccess si ustedes han hecho cambios al htaccess de Drupal por algunos redirects, etc. Muy bien, cuando ustedes están desarrollando su aplicación o planeándola, algunos conceptos que les pueden ayudar. Siempre tiene que ser móvil first, primero móvil y luego responsiva. Primero móvil significa que si yo defino en mi letra, el tamaño de mi letra en 12 píxeles, esa es mi letra de celular. Si quiero que sea más grande en una tablet, genero una entrada media o una entrada que le diga, oiga, si su pantalla es más ancha que esto, entonces haga la letra en 14 píxeles. Y si es más ancha que 1200, la pantalla grande, hágala de 16. Eso es lo que significa mobile first. Y responsive significa que responda al tamaño de la pantalla o al device que ustedes están viendo. Piensen en diseño atómico en el términos de frontend. Es decir, el diseño se llega hasta tal punto, van a ver cosas como Pattern Lab, en donde yo diseño los labels. De esa manera, si yo cambio el diseño, solo los labels de una caja de texto, solo cambio el label, ese diseño se puede transmitir a todo el resto porque todo el mundo está usando el mismo átomo o la misma unidad. Es bueno tener una guía de estilos. Yo recomiendo personalmente que usen un grid que ya esté comprobado o un framework CSS. Los que vienen a la mente más rápidamente son Bootstrap y Foundation, porque ellos ya han desarrollado cosas en frontend que ustedes no tienen que resolver. Tengan experiencia de usuario y experiencia de desarrolladores en la mente. Es decir, no solo sus usuarios deben estar bien, nuevos desarrolladores deben tener una buena experiencia. Es decir, tengo un nuevo desarrollador, ¿cómo ese desarrollador va de cero a esto puedo programar? ¿Cuál es mi procedimiento? Accesibilidad es muy importante en muchos casos. ¿Cómo hago que mi página pueda ser leída por screen readers, que pueda cambiar el tamaño de la letra, que tenga funciones de accesibilidad? Es una de las bellezas de Drupal 8. Esto fue un foco muy importante de Drupal 8 y ha sido un foco muy importante en Drupal 9. Si ustedes crean código y por alguna razón ese código necesita una configuración, el gran ejemplo es Me Conecto DXF Developer Experience para Alfonso. Si ustedes tienen una configuración y una de esas es conectarse a un servidor remoto vía web service, no metan en el código el nombre del servidor remoto, generen con Drupal una página de configuración donde alguien con un administrador pueda cambiarlo. Si cambia el endpoint, actualizaron el API, cambiaron el nombre del servidor, etc. Ese es un buen ejemplo. Siempre tengan una estrategia de configuración. Splits es cómo funciona. Split básicamente es, tengo una configuración general para todos mis servidores, local, desarrollo, testeo, producción. Tengo una y tengo ciertas configuraciones que son diferentes en cada caso. Localmente quiero tener módulos como Devel, que me deja revisar mi código. Quiero tener el dblog, que me muestra logs de lo que pasa en la interfase de Drupal. En producción no quiero dblog, es muy pesado. Prefiero que sea syslog y luego reviso
los logs del servidor. Cosas como esas es un split. Tienen que definir, piensen en esa estrategia de configuración. Recuerden que Drupal es muy vinculado a REST APIs. Todo esto lo dedicó por Drupal, API First, etc. Drupal tiene módulos en core para hacer REST API, lo cual les puede permitir, como también fue mencionado anteriormente, hacer una aplicación en React.js para su Drupal, en vez de tratar de que Drupal se vea bien haga cosas en un celular que no va a poder hacer con Twig, lo pueden hacer con React y usar un REST API para ver eso. Revisen Umami. Umami es el perfil de restaurante que viene con core. Y la idea de Umami salió de poder dar un ejemplo de Drupal funcional out of the box. Salido de la caja, que funcionara con configuraciones, que funcionara con código, etc. Si ustedes están desarrollando una distribución, si ustedes están desarrollando un Drupal y necesitan que eso entregue no solo configuración, pero también cierto contenido, y necesitan que ese contenido ustedes puedan actualizarlo programáticamente, etcétera, que esas configuraciones, Umami les puede dar muy buenos ejemplos de cómo hacer eso. Muy bien. Governance es cómo controlo el código y cómo controlo mi página, es decir, qué sale en vivo y qué no sale en vivo. Tengan estrategias de deployment. ¿Cuál es la estrategia de deployment? Muy claras para que cualquiera que llegue en su momento pueda hacer un deployment. Haga un push, mueva el código acá, revise estos tests y luego cambie el código en producción. Debe existir una cadena de comando en el governance. También es cómo logro que funcionalidades que los usuarios están pidiendo lleguen a mi desarrollador de una manera positiva y segura. Es decir, cómo aprender a decir no. Es bien importante entender esa cadena de comando y es decir, alguien tiene que aprobar eso. Y para que se puedan priorizar. Release y hotfixes. Son dos estrategias diferentes. Un release es yo todas las semanas libero nuevo código o mi sprint es de 2 semanas. Entonces, cada 2 semanas hago un release del código nuevo. Pero hotfix es Drupal acaba de anunciar una falla de seguridad o el módulo acaba de anunciar una falla de seguridad o uno de mis desarrolladores descubrió que tenemos un daño terrible en el código. Necesito soltar eso a producción ya mismo. No puedo esperar a 2 semanas. Tengo que hacerlo ya mismo. Hotfixes son diferentes. ¿Cuáles son los procesos de aprobación? ¿Cuáles son los procesos que deben existir? Tanto burocráticos, por decirlo de alguna forma, como reales. Estrategias de versión. Busquen sobreversionamiento semántico. Es muy interesante. Drupal tiene buenos artículos sobre esto porque nos cambiamos en Drupal 8. Básicamente esto es lo que significa. Tengo una versión grande que significa el core de todo es lo mismo, el core de mis funcionalidades de mi página. Tengo una versión menor que es libero nuevas funcionalidades o cambio ciertas cosas importantes. Y tengo una versión media. Y de una versión menor que es liberé un hotfix, liberé una actualización de módulos, liberé que la letra se viera más grande, no es mayor cosa. Y definan quién es el dueño del código y la organización y estandarización de ese código, cómo se van a hacer todos estos procesos. Es muy importante tener un buen governance porque a medida que su proyecto crezca, se corre el peligro de que se libere algo que no se debe liberar. Muy bien, en Project Management, Drupal está muy vinculado a ágil y todas las cosas que se piensan son ágiles y como lo dije al comienzo, Drupal adora las buenas prácticas y la práctica de Project Management es ágil. Hay 2 opciones, Scrum o Kanban. La mayor decisión usualmente es por tamaño del equipo. Scrum es para equipos grandes, Kanban para equipos pequeños. Investiguen sobre eso. Siempre usen personas de usuario, es decir, usted desarrolla para sus usuarios finales o desarrolladores finales o manejadores de contenido finales y para sus necesidades. Permite hacer una diferencia que yo llamo los needs versus wants, lo que quiero contra lo que necesito. Es decir, si alguien viene y les dice que requiere un header en la página que haga brillos, siempre revisen si es algo que necesitamos o queremos. Si resulta que ustedes están con una comunidad que adora las cosas que brillan, de pronto es una necesidad y tiene que hacerlo para que sus usuarios hagan más, trabajen más en su página. ¿O es esto porque un director fue y le contaron que esto era la última maravilla? Eso es un want, es algo que quieren. Entonces, esta estrategia y el governance que hablamos anteriormente va a permitir que y tener personas de usuarios es quién va a usar esto.
cuántas de mis personas y cuáles de mis usuarios van a realmente usarlo, permite hacer esa diferencia y evitar que gastemos valiosos tiempos de desarrollo, especialmente en Drupal, en cosas que no necesitamos realmente. Para Edison Bedoya pregunta si el hotfix también aplica cuando se encuentra un problema, bug, error en producción. Sí, es correcto. Eso es un hotfix. Eso es exactamente un hotfix. Y debe ser diferente al release normal. Si yo hago releases cada 2 semanas, no puedo esperar con ese bug por 2 semanas. Sería absolutamente irresponsable. Historias de usuario. Nuevamente, las cosas que mi usuario quiere hacer en el sitio es cómo se debe hacer. Estrategias de sprint van barradas con el release strategy. Así que si tengo sprints de 2 semanas, hago release cada 2 semanas. Si tengo sprint de un mes, cada mes. O hago sprint cada 15 días, pero hago release cada mes. Todo depende de cómo quieran ustedes sacar. Release significa el código que he desarrollado cuando se lo entrego al público para que lo use abiertamente. ¿Cómo debe funcionar un equipo en Drupal? Uy, Dios mío, se nos está acabando el tiempo. Usualmente existe un technical architect. Él es el dueño del código, el que sobrevé todas las implementaciones, usualmente el code owner, y maneja toda la implementación. Puede ser un desarrollador, pero es un desarrollador con una visión más global. Existe el project manager, que ayuda a que todo el mundo vaya hacia adelante. Eventualmente van a necesitar un frontender, es decir, alguien que trabaje la parte de frontend de Drupal, todo lo que es CSS, Twig, como la presentación. Eventualmente un proyecto que crezca necesita un frontender real, alguien que esté especializado en hacer frontend, no alguien que sabe hacer CSS. Backend es alguien que hace códigos personalizados, sus propios módulos, puede parchar, puede cambiar, puede participar en Drupal, puede arreglar bugs a nivel del código PHP. Dependiendo del tamaño del proyecto, esto se vuelve muy importante. Y no es un site builder. Site builder es el que puede mover la configuración de Drupal y trabaja el UI. Debe existir un product manager o owner, que básicamente es quien va a filtrar en esta cadena de mando las necesidades de usuario y es el que nos puede traducir lo que el usuario está necesitando contra cómo lo podemos desarrollar, y casi siempre van a necesitar un grupo de QA y testing que revise el sitio basado en lo que se definieron los usuarios de usuario y lo que se está desarrollando para ese release. Un gran ejemplo de esto sucedió con una universidad donde tenían un módulo de profesores y descubrieron que podían meter cualquier cosa que se les diera la gana en un correo. Aquí es donde un QA puede hacerlo, y las historias de usuario lo que nos permiten es decir, listo, esto funciona, pero acaba de salir una nueva historia de usuario que es valide el correo. Y eso se puede desarrollar posteriormente. Y por último, ya terminando, es métanse en la comunidad. La comunidad Drupal es muy abierta, la comunidad Drupal ayuda, la comunidad Drupal es colaboradora y usa muchas mejores prácticas. Para que su equipo funcione, tiene que estar metido en la comunidad, es la mejor manera de desarrollarse. Uno puede leer, uno puede buscar. Ustedes habrán notado que mi presentación es en inglés. Una de las razones es porque el inglés es el idioma de Drupal, el inglés es el idioma de los computadores. Entonces, aprendan inglés al menos para poder leer. Y en inglés hay demasiada documentación y hay mucha gente que les va a ayudar. Si ustedes tienen problema con un módulo, las posibilidades de que ustedes vayan al dueño del módulo y le pregunten directamente y les conteste, o inclusive se siente con ustedes a revisar qué está pasando, son altísimas, especialmente con los módulos más conocidos. Donde el mejor conocimiento vive es en la comunidad, las mejores prácticas, y una realidad que yo he visto en la experiencia que tengo es, hay muy buenos desarrolladores Drupal. Algún día me encontré con alguien al que le pregunté si conocía a la comunidad y me dijo que estaba muy ocupado haciendo dinero para estar en la comunidad. Llevamos 2 años tratando de arreglar ese sitio. Hay muy buenos, estaba bien hecho, pero las estrategias de actualización, etcétera, no han funcionado. Hay buenos desarrolladores, pero nunca se convierten en grandes o grandiosos desarrolladores si no están vinculados con la comunidad, hablando con la gente que vive de estas buenas prácticas. Bueno, y eso es todo. No sé si tenemos tiempo para preguntas, Iván, Divier, pero eso es todo lo que tenía para ustedes. De nuevo, esto es muy rápido, no vamos a profundizar en nada. Si necesitan profundizar, pueden escribirme, podemos hablar más sobre ello. La idea es que en algún momento esos conceptos los van a tener que tocar. Y esta charla salió porque muchas veces llegábamos a un punto donde maduraba el proyecto a tal punto que me preguntaban, uy, ¿ahora cómo vamos a hacer para mejorar performance? Hablemos de caché, hablemos de varnish.
pero si los conceptos ya están ahí, es más fácil llegar a decir, ok, ahora necesito mejorar mi estrategia de caché y no estar en el aire. ¿Algunas preguntas? No sean tímidos. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en sus comentarios en YouTube o en Facebook y se visualizará en la presentación. En algún momento Alfonso Nelly Jiménez Casallas preguntó si DX significaba Design Experience. Vuelvo y respondo para los que perdieron eso, lo dije muy rápido. DX significa Developer Experience. Cuando ustedes hacen una aplicación, especialmente como Drupal, la gente olvida que los desarrolladores también son usuarios. Los administradores también son usuarios. Entonces el DX debe ser, si ustedes contratan un nuevo desarrollador y este desarrollador requiere un mes para entender cómo desarrollar o poder adicionar una línea de código, tienen un problema. Entonces esa es la experiencia del desarrollador, que sea fácil para alguien enchufarse en su proceso de desarrollo. No preguntes, usualmente tengo muchas preguntas en esta presentación porque voy muy rápido. Bueno, a todos muchas gracias y si tienen alguna pregunta, Camo en Twitter me pueden escribir o me pueden mandar un mensaje a carlos.espina@acrea.com y pues estamos en contacto. Ok, muchísimas gracias por tu presentación, Carlos. Parece que llegó una última pregunta. Oh, qué bueno. Muy bien, nos pregunta Andrés Camilo, ¿qué características técnicas debería tener un project manager para hacerse cargo de un equipo? Una de las cosas es que sea ágil, que utilice project management ágil. No solo porque es la mejor forma de desarrollar, sino porque Drupal también está muy vinculado a eso. Scrum o Kanban es lo que va a necesitar, entonces conocimiento de esto. Yo digo que no necesitas saber Drupal, pero necesitas saber estos conceptos. Poder manejar y poder escuchar y guiar cuando el problema no está en el código o en un desarrollo, sino en alguno de todos los otros aspectos que puse. Y algo muy importante, que sepa decir no. Es la parte más complicada. Muy buena interacción con el Product Owner, de manera que las historias de usuario que llegan al sprint sean relevantes. Andrés, no sé si eso respondió la pregunta. Si puede poner un comentario, sabremos. ¿Alguna otra pregunta? Oh, sí. Ya. No es una pregunta, es un agradecimiento. Gracias, Edison. Para trabajar con REST API, ¿qué módulos recomienda? Los módulos si ustedes están creando un REST API, su servidor es el que va a recibir solicitudes REST, los módulos que están en Drupal, JSON, REST JSON, Iván los conoce mejor que yo si quiere intervenir, services, todo eso es parte de Drupal Core hoy en día. Sí, correcto. JSON API está bastante avanzado en la versión de Drupal 8. Sí. Y mucho más en Drupal 9. Una pregunta similar de Jorge González. ¿Cuál módulo Sí. recomienda para integración de Vue.js? Vue.js asumes una librería JavaScript. Como React, entonces se puede usar JSON API también. Puede ser, sí. Si es como algo como React, como Meteor, ustedes lo meten en REST, se aseguran que puedan tener web services, es decir, yo puedo consultar out of the box, habilitando los módulos, consultar mis nodos, consultar mi contenido, todo en JSON y usarlo con ellos. Eso es una forma. Es correcto, alguien hace el comentario que es el tema de Drupal desacoplado. En Acrea lo llamamos Drupal API First,
yo pienso que un progressive decoupling es mucho mejor que un decoupling total, porque, de nuevo, admin experience y developer experience debe existir. La gente que va a crear contenido muy seguramente lo va a ver en Drupal. Hacen la pregunta, para optimizar el performance, ¿recomiendas alguna herramienta? New Relic, realmente recomiendo mucho New Relic. Sé que no es económico, pero les voy a contar una historia que tuvimos con un cliente latinoamericano. Y es un cliente con presencia en muchos países y empezaron a llegar quejas desde, creo que era Honduras, de que las cosas estaban muy lentas. Y luchamos por horas tratando de encontrar en el servidor que podía estar lento, en el código, revisamos el memcache, revisamos todo lo que podía uno pensar inicialmente. Usando New Relic, que tiene una parte de browser, empezamos a entrar y ellos me dejaron ver, New Relic me permitía ver regionalmente los tiempos de respuesta. Bueno, llegamos a tal punto que llegamos a revisar y el resultado de eso es que, por alguna razón, en Tegucigalpa había unos Android muy viejos que estaban generando tiempos de respuesta de cientos de segundos, lo cual dañaba completamente el promedio de Honduras. Edison Bedoya pregunta un poquito más sobre desacoplamiento progresivo. Un gran ejemplo, espero que eso sirva para lo de performance. Desacoplamiento progresivo es, en vez de volver mi Drupal un backend, full backend, ¿cierto? Imagínense que quiero usar Gatsby al frente. Vuelvo mi Drupal, le doy a mi Drupal un componente de web services que le permitan a otras aplicaciones acceder al contenido y páginas y todo lo que estoy proveyendo. Y de esa manera puedo tener, como lo mencionó Robert Douglas esta mañana, una aplicación nativa de React que funcione en el celular y se conecte vía API solo a mi sitio. Una aplicación en Gatsby para tablets que no son muy poderosas y puedo mantener, como tengo muy buenos servidores, el resto, la página web normal con Drupal, con Twig y toda la parte de Drupal. Eso sería progresivo. Es donde no desacoplo totalmente. También está el caso de la creación de contenido, donde la puedo mantener en Drupal, es decir, no la desacoplo, que es bastante problemático. La mayor parte de las personas que han cancelado ser decouple en la experiencia de Acquia y de varios clientes es porque se fueron full decouple. Es decir, borraron todo hasta la creación de contenido y no les fue muy bien. Yo sé que estamos básicamente sin tiempo, así que si alguien más tiene otra pregunta, por favor, no duden en mandarla en Twitter y podemos, o en la página de la Asociación Drupal de Colombia, de la cual yo también participo, y podemos discutirla por ahí. Ivancho, gracias, hombre, por recibirnos en la charla, y a todos.